Gracias, señora presidenta. Señor ministro, antes que nada quisiera agradecer en nombre del Grupo Vasco su presencia hoy aquí. No tanto sus explicaciones, que sinceramente me han parecido insuficientes, si me permite, se lo digo con todo el afecto, porque no nos ha dicho nada que no lo hayamos leído en los medios de comunicación. En todo caso, se agradece desde el punto de vista democrático e institucional que, aunque tarde, con la que está cayendo, alguien del Gobierno dé la cara y nos explique lo que está pasando. Desde su última comparecencia en esta comisión han pasado apenas 3 semanas, pero desde entonces se ha producido multitud de acontecimientos en la economía y en la política españolas que se podría decir que estamos en una nueva dimensión de la crisis económica, financiera, de la crisis de la deuda, del euro y de la propia, incluso, Unión Europea. La economía española ha sido rescatada. Dígalo, señor ministro, sin tapujos. O, para ser más exactos, ha sido rescatada de nuevo, o más rescatada. Hoy mismo usted su intervención la ha empezado hablando de asistencia financiera europea, evitando el término. Sabe que es un rescate la comunidad internacional, el presidente de Estados Unidos, el G20, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, Merkel, Hollande, los mercados y todos los ciudadanos españoles e europeos. Todos, parece ser, menos el señor Rajoy y su gobierno al que usted pertenece. No sé por qué se empeñan en ocultarlo utilizando eufemismos y una semántica que solo conduce a la desconfianza y a la confusión. El Grupo Popular, durante gran parte de la pasada legislatura, y este mismo Gobierno han criticado, y con razón, al señor Rodríguez Zapatero por tardar en reconocer la crisis económica y por las negativas consecuencias que de ello se derivaron. Fallo en el diagnóstico y fallo en las políticas económicas. Pues bien, no caigan, señor ministro, en el mismo error. Llamen rescate a lo que es un simple rescate, asuman el término y sigan trabajando por salir de la crisis. Yo creo que no merece la pena enredarse en la terminología. Además, si me permite, me gustaría decirle, señor ministro, que es mejor actuar con humildad que con prepotencia, manteniendo la dignidad, sí, pero sin ofender gratuitamente a los que nos prestan sus recursos. Hemos podido oír al señor Rajoy decir al día siguiente del rescate que no fue Europa, sino él, el que solicitó la línea de crédito para el sistema bancario, al igual que pudimos leer después de la reunión o en la reunión del G20 celebrado recientemente en México, que no se había hablado incluso del sistema financiero español. Pero ¿cómo no se va a hablar del sistema financiero español? Decir esto, señor ministro, a mí me parece un tanto patético, si me permite la expresión. Reconocer, por lo tanto, la realidad, llamar a las cosas por su nombre, en este caso rescate, y abordar la cuestión con sinceridad, seriedad y, sobre todo, con humildad. No estamos para echar cohetes ni para grandes exigencias. Todos, y cuando digo todos, conocemos perfectamente la situación y los problemas de la economía española y el comportamiento de muchos actores del mundo político, financiero y empresarial que nos han hecho perder credibilidad a raudales. Desde la incapacidad manifiesta de controlar el déficit público, que el año pasado se cifró en el 8,9% del PIB, frente al inicialmente 6% estimado, hasta los despilfarros y corrupciones políticas, véase el caso Gürtel, por ejemplo, por no meternos en más ejemplos, desde la construcción de grandes infraestructuras como AVEs sin pasajeros, el caso de Cuenca, hasta aeropuertos como el de Ciudad Real sin aviones, desde banqueros que han arruinado a las entidades financieras, eso sí, cobrando sueldos e indemnizaciones millonarias y escandalosas, hasta empresarios del sector inmobiliario que se han forrado al calor de la burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera, etcétera. Señor ministro, este es el país de Rinconete y Cortadilla, y con estas credenciales no podemos sacar pecho ante Europa, ante la Unión Europea, que también por sus intereses, por supuesto, va a tratar de que la economía española no caiga en el agujero y arrastre al euro y a la propia Unión Europea. No nos interesa, desde luego, ni como afectados por la crisis, ni como europeos. Sabemos que las necesidades de recapitalización del sistema financiero se sitúan, por lo que usted nos ha comentado hoy también, en torno a los 60.000 millones de euros. Y usted mismo ayer ya solicitó a la Unión Europea el rescate, no sin antes, de verdad, polemizar también con el propio presidente del Eurogrupo, el señor Juncker. Nos lo han tenido que decir en inglés. Wyman y Berger, porque en castellano no les ofrecíamos la confianza ni la credibilidad suficiente a las instituciones europeas, ni a Merkel, que es la que marca la pauta. Un asunto bochornoso para el propio Banco de España, que no dejan de cumplir su cometido, cumplir su cometido, que es evaluar
la situación del sistema financiero porque no se fían de él. Hay que recuperar, en este sentido, la credibilidad del propio Banco de España. Lo que no sabemos, señor ministro, es si esta medida, la del rescate al sector financiero, los 60.000 millones o los que vayan a ser al final, si con ello van a ser suficientes de una vez para solventar y sanear la situación de las entidades financieras y, a partir de ahí, si va a empezar a fluir el crédito a las familias y a las empresas, que es lo que realmente se necesita. Queda mucho por hacer en materia de reestructuración financiera, ajustes de oficinas, plantillas de negocio y todo lo que Europa vaya a exigir a las entidades financieras, y no solo a las entidades financieras, sino al propio Gobierno. Ya se ha hablado aquí esta mañana del IVA, de temas de la edad de jubilación, nueva reforma del mercado de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que la gente se pregunta es si después de todo el dinero público invertido va a hacer falta más. Me reconocerá, señor ministro, que la reforma del sistema financiero es otro ejemplo clarísimo, y no es solo su responsabilidad, de cómo no se han de realizar las reformas. También por un desenfoque y un mal diagnóstico. Al principio se decía que el sistema financiero español era sólido, que gozaba de buenos colchones, las provisiones, ¿no?, y que no tenía activos tóxicos. Cuando apareció la toxicidad inmobiliaria y se incrementó el desempleo como resultado de la intensificación de la crisis, se decía que no se iba a emplear ni un euro público de los ciudadanos en el sistema financiero para recomponer la situación. Y también se decía que la creación de un banco malo no era la solución. Ahora tenemos una banca pública, una banca nacionalizada, de considerable dimensión, que va a crecer en el futuro de manera notable. A Bankia se le sumarán al menos Novalcaixa, Galicia, Catalunya Caixa, y veremos cuántas más. Usted nos podrá decir, en todo caso, señor ministro, si hay alguna más en cartera para la nacionalización. Lo del banco malo tampoco se descarta, al menos en la parte correspondiente a la banca pública. Y los ciudadanos, no solo españoles, sino también europeos, incluyendo los vascos, hemos aportado y aportaremos grandes cantidades de dinero para salvar las entidades financieras, por aquello de que si se hunde la banca nos hundimos todos. A la gente le cuesta entenderlo, que tengamos que salvar a los bancos que están como están por la actuación negligente de muchos sinvergüenzas, digámoslo claramente, pero tenemos que explicarles que desgraciadamente es así y que es necesario salvar a la banca. Señor ministro, es una pena, pero no tengo tiempo tampoco para meterme en otras cuestiones que, desde luego, me interesaría. Pero si procede, quizás, ya en la réplica me puedo referir a algunos de ellos. Pero sería conveniente que nos avanzara sus ideas en relación a temas que también otros portavoces se han referido aquí, al regulador financiero, al Fondo de Garantía de Depósitos Europeo, a la nueva unión bancaria, aspectos que seguramente se van a desarrollar en Europa y que van a tener un efecto directo y unas repercusiones directas en la solución de la crisis actual y van a permitir sentar las bases, esperemos que sea así, para evitar otras crisis financieras en el futuro. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Agradezco, señor ministro, las explicaciones que nos ha dado en esta intervención suya, que nos haya dicho que va a volver antes de finalizar el mes de julio para darnos más explicaciones, apelando a la transparencia del Gobierno, nos parece realmente positivo. También nos ha hecho una cita de un premio Nobel en relación a la humildad que debe caracterizar a cualquier economista. Espero que eso sea así, señor ministro. No haga como algunos curas y algunos médicos que digan haga usted lo que yo le digo, pero no se fije en lo que yo hago. Espero que en este caso usted efectivamente no solo diga lo que deben hacer los economistas, sino que haga usted expresamente lo que la sentencia esta o la frase esta apunta, ¿no?, en este sentido. Lo que no ha hecho es reconocer lo del rescate, que yo creo que todos los grupos parlamentarios hemos hecho hincapié en ello. Espero que ello no sea un problema para, digamos, diagnosticar la situación de manera adecuada y actuar de la manera más correcta. Yo le diría que, aunque no diga, porque ya parece que no lo van a decir, que esto es un rescate, bueno, pues sean conscientes de cuál es la realidad y actúen como tal, como si fuera un rescate. Bien, nos ha dicho que la cantidad es enorme y esto se supone que, aparte de cubrir las necesidades que pueda tener el sistema financiero para su recapitalización, tenía que haber experimentado el apoyo de los mercados, que parece que no lo han entendido,
No sé por qué. También es verdad que los mercados actúan de una forma histérica. Tampoco hay que estar todo el día muy pendiente de los mercados porque nos volveríamos locos, ¿no? Teníamos que explicar una cosa un día, al día siguiente la contraria y tal. Pero, de hecho, si nos fijamos en lo que está pasando hoy mismo, podemos leer que los mercados estrangulan, dice aquí un titular, a España. El Tesoro paga casi el triple por su deuda a corto. En otro titular se ve al señor Montoro y se dice que el IVA reducido subirá un 125%. Supone que estos son efectos directos digamos, del rescate, o como se le quiera llamar, y también que Moody's rebaja el rating de un montón de entidades financieras. Por lo tanto, parece ser que el rescate no ha contribuido a esta serenidad y a esta tranquilidad que se suponía de los mercados. Como usted ha dicho, y yo comparto plenamente la idea de que la solución es Europa, que había un fallo de construcción en la arquitectura, como se dice, europea, que no valía tener una moneda y no tener otros instrumentos que luego permitieran un poco solidificar esa moneda y afrontar las crisis financieras como la que estamos padeciendo, que eso va a suponer una unión fiscal, además de una unión bancaria. De hecho, hoy acabo de ver también en Internet que es posible que haya una reunión en París donde se plantee la posibilidad de un superministerio, etcétera. Yo creo que son pasos que se están dando importantes. Nosotros aplaudimos estos pasos con urgencia y con bastante improvisación, pero no solo de su gobierno, es decir, eso no, y los europeos andan igual, es decir, que no, y todos andamos igual. Aquí no, no vamos a ser nosotros más listos ¿no? que el propio gobierno tiene más información. Podemos tener nuestra posición, no desde luego más información, ni mucho menos, pero a nosotros estos pasos, aunque supongan cesiones de soberanía y tal, nos parecen pasos necesarios para construir una Europa más fuerte y para tener unas instituciones realmente potentes que en un futuro, bueno, pues sirvan para que esta crisis o crisis parecidas a la que estamos viviendo no ocurran. Y también, y muy importante, sobre todo para superar esta, porque si esta no la superamos, a lo mejor las demás no tienen ni que venir. Nada más y muchas gracias.